Aníbal, la sombra que desafió a Roma. ¿Te has preguntado alguna vez quién fue el estratega maestro que desafió a Roma en una épica batalla que cambiaría la historia? Adéntrate en el intrigante mundo de Aníbal Barca, el general cartaginense que desató una tormenta en la Segunda Guerra Púnica. Cómo un hombre con ingenio táctico y audacia sin igual llevó a Roma al borde de la derrota. Descubre los secretos detrás de las legendarias tácticas de Aníbal, desde su asombroso cruce de los Alpes hasta la mítica batalla de Cannas. Acompáñanos a un viaje a través de intrigas, misterios y una lucha épica que resuena en los anales de la historia militar. ¿Quién era Aníbal Barca y cuál fue su impacto real en el devenir de Roma? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Aníbal, también conocido como Aníbal Barca, fue un distinguido general cartaginés que desempeñó un papel crucial durante la Segunda Guerra Púnica entre 218 al 202 a.C., un conflicto que enfrentó a Cartago y Roma por la supremacía en el Mediterráneo. Nacido alrededor del 247 a.C., Aníbal se destacó por sus tácticas militares innovadoras que incluso hoy son objeto de estudio y admiración. Hijo de Amílcar Barca, un destacado general de la Primera Guerra Púnica, Aníbal heredó la habilidad militar de su padre. Tras la muerte de Amílcar, Aníbal asumió el liderazgo y llevó a las tropas cartaginesas a victorias destacadas, llegando casi a las puertas de Roma. Sin embargo, su avance se vio detenido no por la resistencia romana, sino por la falta de recursos para asediar la ciudad. Número 1. El padre de Aníbal le ordenó jurar que nunca sería amigo de Roma. A pesar de ser uno de los generales más reconocidos de la antigüedad, Aníbal Barca sigue envuelto en un aura de misterio. La falta de información sobre su madre añade un toque enigmático a su figura. Aunque estaba casado durante algunas de sus victorias más destacadas, los registros apenas ofrecen detalles sobre su esposa, Emilce, más allá de su nombre y el hecho de que le dio un hijo. El destino de su mujer y su hijo permanece en la oscuridad, ya que no hay datos que arrojen luz sobre su suerte. Curiosamente, gran parte de la narrativa de la vida de Aníbal proviene de sus adversarios, los romanos, a través de los relatos de historiadores que documentaron las guerras púnicas. El historiador griego Polibio narra que el padre de Aníbal lo invitó a unirse a una expedición a España cuando apenas tenía unos 9 años. Aunque Aníbal aceptó con entusiasmo, su padre le exigió un juramento peculiar en el altar: poner la mano sobre la víctima sacrificada y jurar que nunca sería amigo de Roma. Este juramento marcó profundamente a Aníbal y se convirtió en ley a lo largo de su vida. Acompañando a su padre en la expedición a España, Aníbal no solo adquirió habilidades marciales, sino que también desarrolló tácticas avanzadas, incluyendo la capacidad de anticiparse a sus oponentes. En un contexto donde la noción moderna de adolescencia no existía, Aníbal asumió el mando de las tropas a una edad temprana. Cuando su padre se ahogó, el mando del ejército pasó a Asdrúbal el Bello, el yerno de Amílcar, y cuando éste fue asesinado en 221 a.C., las tropas eligieron unánimemente a Aníbal como comandante, a pesar de que en aquel momento solo tenía 25 años. Número 2. Como estrategia, Aníbal liberó a los españoles del control romano. Después de la Primera Guerra Púnica, el tratado entre Cartago y Roma establecía que Cartago podría retener sus territorios en España siempre y cuando cumpliera con el tributo a Roma y se limitara a áreas designadas. En el 219 a.C., los romanos instigaron un golpe en la ciudad de Sagunto, instalando un gobierno hostil hacia Cartago y sus intereses. Respondiendo a esta provocación, Aníbal marchó hacia Sagunto, la asedió y finalmente la conquistó. Esta acción desencadenó la indignación romana, que exigió la entrega de Aníbal. Ante la negativa cartaginesa, estalló la Segunda Guerra Púnica.
Aníbal optó por llevar la guerra directamente a los romanos, lanzando una invasión en el norte de Italia en el 218 a.C. al cruzar los Alpes. Mientras dejaba a su hermano Asdrúbal Barca a cargo de las fuerzas en España, se embarcó con sus tropas hacia Italia. En su travesía, Aníbal reconoció la importancia del respaldo de la población y se presentó como un liberador, liberando a la gente de España del control romano. Su ejército experimentó un crecimiento constante hasta alcanzar los 50.000 soldados de infantería y 9.000 de caballería cuando llegaron a los Alpes. Además, contaba con varios elefantes, una táctica eficaz para infundir terror entre los soldados romanos y su caballería. Al llegar a los Alpes, Aníbal se vio obligado a abandonar máquinas de asedio y otros suministros, creyendo que estos obstáculos frenarían su avance. Luego, comenzó la ascensión enfrentándose al desafío del clima, la difícil subida y las tribus hostiles en las montañas. Después de 17 días, al llegar al otro lado, su ejército se redujo a 26.000 hombres y algunos elefantes. A pesar de las adversidades, Aníbal mantenía la confianza en la victoria y condujo a sus hombres a las llanuras de Italia. Mientras tanto, los romanos ignoraban por completo los movimientos de Aníbal. No se imaginaban que avanzaría con su ejército a través de las montañas para llegar hasta ellos, pues creían que aún se encontraba en algún lugar de España. Sin embargo, cuando los romanos se enteraron de la audaz maniobra de Aníbal, actuaron con celeridad y enviaron al general Escipión, padre del futuro Escipión el africano, quien lo acompañaba, para interceptarlo. Ambos ejércitos se enfrentaron en el río Tesino, resultando en la derrota de los romanos y dejando a Escipión al borde de la muerte. Después, Aníbal logró una victoria decisiva sobre sus adversarios en el lago Trasimeno, consolidando rápidamente su control sobre el norte de Italia. A pesar de carecer de máquinas de asedio y elefantes para tomar las ciudades, utilizó su imagen de libertador para persuadir a las ciudades de unirse a su causa. Posteriormente, solicitó refuerzos y suministros a Cartago, especialmente máquinas de asedio, pero su petición fue rechazada. El Senado cartaginense creía que podrían manejar la situación sin incurrir en mayores gastos y le sugirieron que el ejército se sustentara de los recursos locales. Número 3. Usaba pelucas para evitar ser asesinado. La estrategia de Aníbal de presentarse como liberador resultó efectiva, llevando a varias ciudades a unirse a su causa contra Roma. Sus continuas victorias en el campo de batalla atrajeron nuevos reclutas a sus filas. Después de la victoria en la batalla del Trebia en 2018 a.C., donde nuevamente derrotó a los romanos, se retiró al norte para pasar el invierno. Durante este periodo, desarrolló planes para la campaña de primavera y implementó astutas estrategias para evitar los intentos de asesinato por parte de espías en su campamento y asesinos a sueldo enviados por los romanos. Se dice que hizo que le confeccionaran una serie de pelucas, cada una de las cuales lo hacían parecer de edades diferentes. Se las cambiaba constantemente, cambiando su apariencia para parecer diferente. Así era difícil de reconocer, no solo entre los que lo veían brevemente, sino también entre los que lo conocían bien. Número 4. Aníbal derrotó contundentemente a Fabio. Con la llegada de la primavera, Aníbal desató un nuevo ataque que resultó en la destrucción de los ejércitos romanos comandados por Cayo Flaminio y Servilio Gémino. En respuesta, los romanos enviaron al general Quinto Fabio Máximo, quien adoptó una táctica única: evitar enfrentarse directamente a Aníbal y mantenerlo en constante movimiento. Fabio, conocido como Cunctator o el que retrasa, colocó estratégicamente sus fuerzas para impedir que Aníbal atacara o se retirara de Italia. Esta táctica tuvo tanto éxito que estuvo a punto de atrapar a Aníbal en una astuta trampa. Colocó estratégicamente a los cartagineses cerca de Capua, bloqueándoles la retirada con el río Volturno. La situación parecía obligar a Aníbal a abrirse paso a la fuerza o rendirse. Sin embargo, en una noche sorprendente, los romanos avistaron una hilera de antorchas que se dirigía desde el campamento cartaginense hacia una zona bajo su propio control. Parecía que Aníbal intentaba eludir la trampa. Aunque los generales de Fabio sugerían un ataque nocturno para respaldar a la guarnición y atrapar al enemigo entre dos frentes, Fabio se negó. Confiaba en que la guarnición podría contener a Aníbal hasta la mañana. Sin embargo, cuando la guarnición se puso en movimiento para unirse a la batalla, solo encontraron ganado con antorchas en los cuernos. El ejército de Aníbal ya se había escapado por el paso desatendido por los romanos.
La estrategia de Fabio de evitar enfrentarse directamente a Aníbal empezaba a agotar la paciencia de los romanos, quienes clamaban por una acción más decisiva. Nombraron a un general más joven, Minucio Rufo, como cocomandante, ya que Rufo creía poder derrotar a Aníbal y restaurar la paz en la región. A pesar de la insistencia de Rufo, Fabio, comprendiendo la magnitud del desafío que representaba a Aníbal, continuó resistiéndose a un enfrentamiento directo. Dividió el ejército en dos y le otorgó a Rufo la mitad, instándolo a hacer lo que pudiera. Rufo atacó a Aníbal cerca de la ciudad de Gerione y sufrió una derrota tan contundente que Fabio tuvo que intervenir para salvarlo a él y a lo que quedaba de sus tropas de una aniquilación total. Tras este incidente, Fabio renunció y Rufo desapareció de la historia. Número 5. Aníbal pasaba tiempo estudiando a sus enemigos. Luego de derrotar a Fabio, Aníbal se dirigió al depósito de suministros romanos en Canas, apoderándose de él con facilidad y permitiendo que sus hombres descansaran. Los romanos respondieron enviando a 2 cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, al mando de un ejército de 80.000 soldados para atacar la posición de Aníbal, que contaba con menos de 50.000 hombres. Como era su costumbre, Aníbal dedicó tiempo a estudiar a su enemigo, evaluando sus fortalezas y debilidades. Consciente de la ansiedad y sobreconfianza de Varrón en la victoria, Aníbal aprovechó la alternancia en el mando entre los 2 cónsules, asegurándose de que el más ambicioso e imprudente, Varrón, estuviera al mando el primer día de la batalla. Aníbal organizó su ejército en una formación de media luna, colocando la infantería ligera de galos al frente y en el centro, seguida por la infantería pesada, mientras la caballería pesada y ligera ocupaba los flancos. Por su parte, los romanos bajo el mando de Varrón adoptaron una formación tradicional, avanzando hacia el centro de las líneas enemigas con la intención de romperlas. Varrón, confiado en la fuerza del ejército romano, creía que enfrentaba a un oponente convencional, exactamente lo que Aníbal deseaba que pensara. A medida que avanzaba el ejército romano, el centro de la línea cartaginesa aparentaba ceder, dando la impresión de que Varrón había calculado correctamente y que el centro enemigo estaba a punto de colapsar. Las fuerzas cartaginesas retrocedieron gradualmente, atrayendo a los romanos más profundamente en sus líneas. En ese momento estratégico, la infantería ligera se desplazó hacia los extremos de la media luna, abriendo paso a la infantería pesada que avanzó hacia el frente. Simultáneamente, la caballería cartaginesa se enfrentó a la romana, dispersándola y cayendo sobre la retaguardia de la infantería romana. Los romanos continuaron con su formación tradicional y tácticas bien ensayadas, avanzando con la ilusión de empujar las primeras líneas enemigas. Sin embargo, esto solo los llevó a enfrentarse a la letal potencia de la infantería pesada cartaginesa. La caballería cartaginesa cerró también la salida por detrás, dejando al ejército romano completamente rodeado. De los 80.000 soldados romanos que ingresaron al campo de batalla ese día, 44.000 perdieron la vida, en comparación con los 6.000 que Aníbal sacrificó. Fue una derrota devastadora para Roma, cuya consecuencia fue que varias ciudades-estado italianas se pasaran al bando de Aníbal, y Filipo V de Macedonia se declaró en favor de Aníbal e inició la Primera Guerra Macedonia contra Roma. La población romana se movilizó para proteger la ciudad, anticipándose a un posible ataque de Aníbal, a quien estaban seguros de que Roma sería su próximo objetivo. Tanto los veteranos como los nuevos reclutas renunciaron a sus pagas para contribuir a la defensa de la ciudad. A pesar de esto, Aníbal no pudo lanzar un ataque directo a Roma debido a la falta de máquinas de asedio y refuerzos para su ejército. Cartago denegó estas solicitudes, ya que el Senado no estaba dispuesto a realizar el esfuerzo ni a invertir los recursos necesarios. El líder de la caballería de Aníbal, Maharbal, instó a Aníbal a atacar, confiado en la posibilidad de ganar la guerra en ese momento, con el ejército romano desorganizado y la población en pánico. Aunque Aníbal rechazó la propuesta, Maharbal le reprochó: «Sabes cómo lograr una victoria, Aníbal, pero no sabes cómo usarla». A pesar de estas palabras, Aníbal tomó la decisión acertada, ya que sus tropas estaban exhaustas tras la batalla de Canas y carecía de elefantes y máquinas de asedio para emprender un asedio efectivo a Roma. Además, no disponía de suficientes hombres para rodear la ciudad a largo plazo.
La negativa de Cartago a enviar los refuerzos solicitados y los suministros necesarios alteró el curso de la historia. Número 6. Escipión usó las mismas tácticas de Aníbal y lo derrotó. Entre los supervivientes de Canas se hallaba aquel que se convertiría en Escipión el africano el mayor. Ante la negativa de otros comandantes a liderar la defensa de la ciudad contra Aníbal, Escipión, cuyo padre y tío habían perdido la vida a manos de Asdrúbal Barca en España, se ofreció voluntario. Con tan solo 24 años, partió de Roma con 10.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería para enfrentarse al ejército considerablemente más grande de Aníbal. Escipión inició su campaña en España, no en Italia, con el objetivo de derrotar primero a Asdrúbal y evitar que cualquier refuerzo llegara a Italia. Su estrategia incluyó la toma de la ciudad de Cartago Nova y logró varias victorias culminando en el año 208 a.C., con la derrota de Asdrúbal en la batalla de Baecula, utilizando la misma táctica empleada por Aníbal en Canas. Al reconocer que España estaba perdida, Asdrúbal decidió cruzar los Alpes para unirse a Aníbal en Italia y lanzar un ataque conjunto contra Roma. Sin embargo, en la batalla del Metauro en 207 a.C., el ejército de Asdrúbal fue derrotado por los romanos bajo el mando de Cayo Claudio Nerón. Asdrúbal perdió la vida y sus fuerzas se dispersaron. A pesar de haber estado combatiendo contra Aníbal en el sur, Nerón logró escapar durante la noche, derrotó a Asdrúbal y regresó sin que Aníbal se diera cuenta. La noticia de la derrota de Asdrúbal llegó a Aníbal cuando un contingente romano arrojó la cabeza de su hermano a los guardias de su campamento. Escipión, aún en España, solicitó al Senado romano fondos y suministros para combatir a Aníbal, proponiendo atacar Cartago. Creía que forzaría a Cartago a ordenar a Aníbal regresar para defender la ciudad. Ante la negativa del Senado, Escipión demostró su determinación al reunir su propio ejército y ganar el respaldo del pueblo romano. Esto obligó al Senado a ceder y le otorgó el mando de Sicilia, desde donde planearía la invasión del norte de África. Mientras tanto, Aníbal se vio obligado a seguir su estrategia de ataques rápidos y coordinados en Italia, buscando ganarse la simpatía de las ciudades-estado, aunque no lograba capturar ninguna ciudad por asalto. En España, Escipión había vencido a los cartagineses, pero Aníbal desconocía este hecho. Solo tenía noticia de la muerte de su hermano, sin percatarse de que España ya estaba bajo control romano. Mientras tanto, Escipión, preparado para invadir el norte de África, desembarcó en 205 a.C. Aliándose con el rey númida Masinisa, capturó la ciudad cartaginesa de Útica y avanzó hacia Cartago. Ante esta amenaza, ordenaron a Aníbal regresar de Italia, y ambos líderes se enfrentaron en la batalla de Sama en 202 a.C. Escipión había analizado minuciosamente las tácticas de Aníbal, del mismo modo en que éste siempre se esforzó por entender a sus enemigos y superarlos en astucia. Aunque Aníbal no se había enfrentado aún a Escipión, y lo conocía solo como un joven general que, de alguna manera, había vencido a Asdrúbal en España, la aparente disposición tradicional de las tropas de Escipión parecía ajustarse a las expectativas de Aníbal. Aníbal estaba convencido de que podría dispersar fácilmente a los romanos utilizando elefantes en una carga frontal. Sin embargo, Escipión empleó la primera línea como cobertura para una defensa ingeniosa. En lugar de la formación cerrada horizontal que Aníbal veía desde su posición, dispuso a sus tropas en filas verticales detrás de la primera línea. Cuando Aníbal cargó con los elefantes, la primera línea de Escipión se apartó, permitiendo que los elefantes corrieran sin causar daño por los pasillos entre las tropas romanas. Estas, a su vez, se limitaron a eliminar a los hombres que llevaban los elefantes. Luego, hicieron que los elefantes se volvieran y aplastaran al ejército cartaginés. Aníbal fue derrotado, marcando así el fin de la Segunda Guerra Púnica. Número 7. Aníbal vivió sus últimos años huyendo de los romanos. Después de la guerra, Aníbal asumió el cargo de magistrado principal en Cartago, donde demostró ser tan competente como líder político como lo había sido en el ámbito militar. A pesar de los impuestos rigurosos impuestos por Roma a Cartago en la derrota, diseñados para arruinar la ciudad, Aníbal implementó reformas que facilitaron el pago de estas demandas financieras. A pesar de sus logros, algunos senadores cartagineses, que se negaron a apoyarlo en Italia, lo acusaron de traicionar los intereses del Estado al no conquistar Roma cuando tuvo la oportunidad.
A pesar de su lealtad a su pueblo, los senadores inventaron nuevas acusaciones y lo denunciaron ante Roma, alegando que estaba reviviendo la potencia de Cartago para desafiar nuevamente a los romanos. Las razones exactas detrás de esta decisión no están claras, pero parecen estar relacionadas con la decepción por su derrota en Zama y posiblemente los celos hacia sus habilidades excepcionales. En Roma, Escipión también enfrentaba desafíos, ya que su propio senado lo acusaba de simpatizar con Aníbal por perdonarlo y liberarlo, de aceptar sobornos y de malversación de fondos. Escipión defendió la honorabilidad de Aníbal y evitó que los romanos enviaran una delegación para arrestarlo. Sin embargo, Aníbal comprendió que eventualmente sus compatriotas se volverían en su contra, así que en el 195 a.C. huyó de la ciudad y se refugió en Tiro. Posteriormente, se trasladó a Asia Menor, donde asumió el papel de asesor de Antíoco III en el Imperio Seleucida. Naturalmente, Antíoco era consciente de la renombrada habilidad de Aníbal y evitó asignarle un papel militar destacado. Sin embargo, la necesidad obligó a Antíoco a nombrar a Aníbal almirante de la flota en una guerra contra Rodas, una aliada de Roma. Aunque Aníbal y su tripulación eran inexpertos en asuntos navales, estuvieron cerca de la victoria. Tras la derrota de Antíoco por los romanos en Magnesia en el 189 a.C., Aníbal sabía que lo entregarían a Roma como parte de los términos de la derrota, así que volvió a huir. En la corte del rey Prusias de Bitinia en el 183 a.C., mientras Roma continuaba persiguiéndolo, Aníbal tomó la decisión de poner fin a su vida antes de caer en manos de sus enemigos. Pronunció las palabras: «Pongamos fin a esta vida que ha causado tanto terror a los romanos», y se ingirió veneno. Aníbal puso así fin a su vida, a sus 65 años. Simultáneamente en Roma, los cargos en contra de Escipión lo indignaron profundamente, llevándolo a retirarse a sus tierras fuera de la ciudad. En su testamento, expresó su deseo de ser enterrado allí en lugar de en Roma. Escipión falleció a los 53 años, el mismo año que Aníbal. Las estrategias magistrales de Aníbal, cuidadosamente aprendidas por Escipión, se integraron con éxito en las tácticas romanas, marcando un periodo de éxitos continuos después de la batalla de Zama. A pesar de las muertes de Aníbal y Escipión, Cartago persistió como una fuente constante de desafíos para Roma, culminando finalmente en la devastadora Tercera Guerra Púnica desde el 149 al 146 a.C., en la que Cartago quedaría destruida. No existe evidencia de que Cartago haya otorgado reconocimiento alguno a Aníbal por sus servicios en Italia. El perdón y la defensa ofrecidos por Escipión fueron un tributo más significativo que cualquier gesto de sus compatriotas. A pesar de la falta de reconocimiento oficial, Aníbal continuó sirviendo los intereses de su pueblo a lo largo de su vida, manteniendo su lealtad al juramento de infancia. Hasta el final, fue un adversario implacable de Roma, y su nombre perdura como el más destacado oponente de Roma a lo largo de las generaciones, incluso en la actualidad. En última instancia, Aníbal, el astuto comandante cartaginense, desafió las convenciones y dejó una huella imborrable en la historia militar. Su enfrentamiento con Escipión en la batalla de Zama marcó el fin de una era, pero su influencia perdura en las tácticas romanas. La narrativa de Aníbal, tejida con triunfos y tragedias, subraya la complejidad del conflicto y la eterna lucha por la supremacía. Su figura, envuelta en misterio y admiración, continúa resonando como un recordatorio de la capacidad humana para desafiar los límites y forjar su destino en el crisol de la guerra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.